Saludos y grandes bendiciones para todos mis hermanos y mis hermanas. Qué alegría poder saludarte, poder decirte que Cristo te ama profundamente y saber que el Señor viene pronto por su pueblo. Te invito a orar para que entremos en las reflexiones y los comentarios de la lección número 1, titulada ¿Qué ocurrió? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por la guía del Espíritu Santo hacia toda la verdad, y gracias, Señor, por escuchar nuestro clamor. Bendícenos en este estudio, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, vamos a tratar de contestar las siguientes preguntas que nos hacía la lección de la escuela sabática. ¿Qué enseña la Biblia sobre los orígenes? ¿Qué clase de relación quería tener Dios con la humanidad? ¿Cuál era el propósito del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué esperanza se les dio a Adán y a Eva inmediatamente después de la caída? Comencemos respondiendo la primera pregunta. El Salmo 100, verso 3, dice: Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Ok, mis hermanos, qué texto tan hermoso. Si buscamos el significado de la palabra reconocer, vamos a encontrar la siguiente definición. Entre otras, esta me pareció más adecuada para el estudio que estamos haciendo. Dice esta definición: examinar con cuidado y atención una cosa o a una persona para conocer mejor su estado y formarse un juicio acerca de ella. De manera que si queremos reconocer que el Señor es Dios, que el Dios eterno no solamente es Dios, sino que es nuestro Dios, debemos analizar y examinar con cuidado y con atención la evidencia. Y de esto hay suficientes evidencias en las siguientes fuentes. La primera fuente que debemos consultar es la Biblia, porque es el libro de los libros, es el libro de texto por excelencia del cristiano y de la cristiana genuina, de aquellos que quieren o queremos conocer a Dios de acuerdo a cómo Él se ha revelado. Así que debemos preguntarnos qué dice la Biblia sobre Dios. Y la Biblia nos dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios es amor, que Dios es nuestro Padre, que Él es el Creador, que Él es el sustentador, que Él es la roca de los siglos, que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, que Él es nuestro guía, nuestro maestro, nuestro protector. Todo lo que la Biblia dice acerca de Dios es verdad. Por lo tanto, la Biblia evidencia que Dios es el Señor o que el Señor es el único Dios verdadero. Pero no solamente hablemos en términos legales y en términos contundentes, sino también en términos cercanos. Dios es nuestro Dios. Es nuestro Padre, es nuestro ayudador, nuestra roca, nuestro creador, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué dice el otro libro de texto por excelencia? La naturaleza. La naturaleza dice que Dios tiene poder, que Dios siempre crea todas las cosas en orden, con armonía, con belleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La persona que ha escuchado la palabra de Dios, que cree en la Biblia y que ve la naturaleza, no tiene que decir todo esto se hizo casualmente o por azar o por evolución. De la nada no sale nada. Más bien, de la nada surgen cosas hermosas, armoniosas, organizadas, con el sello divino, cuando su palabra manda a la nada
que de ella surja la belleza de la creación. Pero la nada sola es nada, y la nada en las manos de Dios se convierte en una maravillosa creación. De manera que la naturaleza también nos dice que el Señor es Dios, que reconozcamos que el Señor es Dios. Y hay suficientes evidencias en la Biblia y en la naturaleza para decir que el Señor nuestro es Dios. Ahora, ¿qué dice la vida del Señor Jesucristo, que es la mayor revelación de Dios? Acerca de Dios, la vida de Cristo nos dice que Dios es humilde, que Dios es abnegado, que Dios pone primero a sus criaturas, incluso que a Él mismo, que el Señor nuestro Dios está dispuesto a darse por completo con tal de revelarle al universo que Él es vida, que Él es amor, y con esta revelación lograr la salvación de sus seres amados, que se habían perdido y que ahora han sido hallados. La vida de Cristo nos permite tener suficientes evidencias para estar convencidos que Dios se preocupa por mí, se preocupa por ti, sabe cómo te llamas, sabe dónde vives, conoce tu dirección, conoce tu tristeza, tu alegría, sabe lo que estás pasando y está contigo para ayudarte. Ahora, ¿qué dice nuestra experiencia sobre Dios? Por lo menos hablo por mí. Tengo una mente que cuestiona muchas cosas. Una mente en la que abundan dudas, preguntas, cuestionamientos. Pero no puedo jamás negar que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios me conoce, que Dios sabe mis necesidades, porque he visto a Dios actuando en mi vida de maneras portentosas, de maneras tan extraordinarias que solo se pueden explicar con la existencia de Dios, pero no cualquier Dios, el Dios verdadero, el Dios que está cerca de sus hijos, el Dios que conoce cada detalle de nuestra existencia. Y estoy seguro que en tu experiencia puedes decir lo mismo. Aquella vez que estábamos en el momento más cumbre de nuestra vida, cuando creímos que todo había acabado, cuando pensábamos que solo un milagro podía ocurrir y creíamos que ese milagro ya no iba a ocurrir, allí aparece el Señor, allí apareció el Señor. A mí me ha pasado en muchas ocasiones. Por eso, aunque muchos ateos existan, aunque muchos digan que Dios no es bueno, yo no lo puedo creer. Yo no puedo aceptar eso. Yo no creo esa mentira porque mi experiencia me dice que Dios es muy bueno, que Dios me ama, que Dios me conoce, que soy criatura de Él, que le pertenezco, que yo soy suyo, pero que también Él es mío. Así que mi hermano y mi hermana, al examinar con cuidado y con atención la evidencia que tenemos a la mano, que es abundante y abrumadora, debemos llegar a la conclusión de que Dios existe, que Dios es real, que es poderoso, que es bueno, que es nuestro Dios, y no solamente es bueno, también es nuestro Creador, y Él nos ha hecho suyos. De manera que la Biblia dice sobre los orígenes que todo existe porque Dios existe, que todo existe porque Dios quiso traer todo a la existencia. El Salmo 33, verso 9, dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Contundente respuesta bíblica. Existimos porque Dios mandó que existiéramos. Él nos formó, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Sabes que podemos reconocer que Dios nos hizo, y eso traerá consecuencias poderosas y de gran bendición a nuestra vida, porque al reconocer que Él existe, que Él nos creó, que somos de Él, tanto por creación como por redención, entonces debe surgir en un corazón que conoce esta revelación de Dios
un deseo de servirle, un deseo de rendirse por completo ante su majestad para hacer su voluntad. Pero también podemos olvidar que Él nos hizo y esto traerá consecuencias terribles y tristes a nuestra vida. Olvidar o desconocer que Dios nos hizo nos lleva también a desconocer la importancia de la vida, del propósito de la vida y la responsabilidad de vivir con moral y con pureza, basados en un escrito está. Claro, porque si alguien no reconoce que Dios es el Creador, tampoco va a reconocer que su palabra es digna de respeto, atención y obediencia. Y si no respetamos la palabra de Dios, tampoco respetaremos el nombre del Señor. Así que, mi hermano y mi hermana, no gastes tu vida en el placer, no malgastes tu vida en el pecado, no entregues tu vida a la oscuridad, porque tú no eres cualquier persona. Tú vienes de las manos de Dios, y tu vida y mi vida tienen un lugar especial, bonito, hermoso, maravilloso, solamente en manos de Dios. Lejos de las manos de Dios, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, nuestra vida se desperdicia, se destruye y estará mal invertida. Vive tu vida sabiendo que no es tu vida, sino la vida de Dios. Por ello, vive tu vida entregándola en las manos del Señor, que es el mejor lugar donde puede estar tu existencia. Pregunta número 2. ¿Qué clase de relación quería tener Dios con la humanidad? Isaías 43:7 dice así: Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Sabes que Dios pudo haber creado a la humanidad como creó la mayoría de sus obras, diciendo, hágase el hombre, y el hombre hubiera surgido por la palabra del Señor? Dios lo podía hacer, pero no lo hizo de esa manera. Decidió que la obra de crear al hombre iba a ser más cercana, más íntima, más personalizada, más especial. El relato de Génesis pareciera sugerirnos que el Señor se inclinó para tomar el polvo, hacer barro, formar al hombre y luego soplar en su nariz aliento de vida. Dios quería y quiere y querrá siempre tener una relación íntima, cercana, especial y personal contigo y conmigo. Dios quiso poner su sello sobre el hombre, poner su imagen, su carácter en esta creación especial. El corazón del hombre, al principio, antes del pecado, tenía la ley de Dios escrita en él. Vivía en comunión y en acuerdo total con Dios. La ley de Dios y el hombre estaban en unidad. La relación de Dios con el hombre era la de un padre con su hijo. Dios facilitó todos los medios para que su relación con la humanidad fuera buena, cercana, santa y feliz. Creó a la humanidad, les dio todo lo que necesitaban para ser felices, les dotó de santidad y de perfección, y se hizo siempre cercano a ellos. De manera que la relación que el Señor quería tener, quiere tener y querrá tener siempre contigo y conmigo es una relación de amor, de compromiso de parte y parte, una relación cercana, especial, de padre a hijo, y para ello ha provisto todo lo necesario para que se cumpla su anhelo. El Señor es bueno en gran manera. Una pregunta muy importante que también nos hizo la lección es la siguiente: ¿cuál era el propósito del árbol del conocimiento del bien y del mal? Dice Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal
no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El árbol era una prueba que Dios puso al hombre con el fin de que éste pudiera ejercer su libre albedrío. Podía obedecer y permanecer en santidad, gozo y plena comunión con Dios en el huerto, o podía desobedecer y de esta manera elegir la muerte. Patriarcas y Profetas lo dice de la siguiente manera: nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo entes morales libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias, y les dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia. Debían gozar de la comunión de Dios y de los santos ángeles, pero antes de darles seguridad eterna, era menester que su lealtad se pusiese a prueba. En el mismo principio de la existencia del hombre se le puso freno al egoísmo, la pasión fatal que motivó la caída de Satanás. El árbol del conocimiento que estaba cerca del árbol de la vida, en el centro del huerto, había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. Aunque se les permitía comer libremente del fruto de todo árbol del huerto, se les prohibía comer de éste so pena de muerte. También iban a estar expuestos a las tentaciones de Satanás, pero si soportaban con éxito la prueba, serían colocados finalmente fuera del alcance de su poder para gozar del perpetuo favor de Dios. Patriarcas y Profetas, capítulo La Creación, párrafo 14. Analicemos un poco este tópico. La prohibición era absolutamente comprensible, era sencilla. En otras palabras, ellos entendían plenamente que no debían comer del árbol, y entendiendo el significado de la prohibición, era mucho más fácil guardarla. Además, no era una prohibición injusta. Dios no les prohibió comer de todos los árboles. No les dijo solamente pueden comer de un árbol, y si comen de cualquier otro de los árboles morirán. No, más bien fue al contrario. Dios les dijo pueden comer de todos los demás árboles, solamente de uno no pueden comer. Si lo hacen, desobedecen, y si desobedecen caen en pecado, y la paga del pecado es la muerte. Tenían a su disposición todos los demás frutos deliciosos del huerto. Ahora, esta prohibición o este mandamiento fue hecho por alguien que había demostrado con creces o de manera abundante que quería lo mejor para ellos. Por lo tanto, era una prohibición basada en el amor. Si ellos se detenían a pensar ¿por qué Dios me prohíbe comer de este árbol?, podían llegar a la conclusión: no lo comprendo del todo, pero sé que lo que Dios ha hecho por mí es demasiado bueno, por lo tanto confío en que su prohibición es buena. Él tiene razones buenas. Las razones que Él tiene son las mejores. Yo confío en Él, por lo tanto le voy a obedecer. Todavía hay más. Ellos tenían la fuerza suficiente para obedecer el mandamiento de Dios, porque Dios los había hecho inteligentes, perfectos y santos. Patriarcas y Profetas nos sigue diciendo: Dios puso al hombre bajo una ley como condición indispensable para su propia existencia. Era súbdito del gobierno divino, y no puede existir gobierno sin ley. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido. Pero en ese caso el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter.
Semejante procedimiento habría sido contrario al plan que Dios seguía en su relación con los habitantes de los otros mundos. Hubiese sido indigno del hombre como ser inteligente y hubiese dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario. Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter, sin inclinación hacia lo malo, le dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a ser constante en su lealtad. La obediencia, perfecta y perpetua, era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición, tendría acceso al árbol de la vida. La creación, párrafos 15 y 16. ¿Qué esperanza se les dio a Adán y a Eva inmediatamente después de la caída? Hay quienes afirman que Adán y Eva se perderán porque aseguran que la Biblia no dice por ningún lado que ellos se hayan arrepentido. Sin embargo, el hecho de que de manera explícita no se diga esto no quiere decir que no haya pasado. Debemos ver las evidencias. Adán y Eva aceptaron la promesa del Redentor futuro que Dios les dio en Génesis 3:15. Lo sabemos porque no murieron tal como lo merecían, sino que en lugar de ellos murió el Cordero. Génesis 3:15, ya tú sabes lo que dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, Génesis 3:21 muestra que el Señor los vistió a Adán y a Eva con túnicas de pieles. ¿Pieles de qué? La respuesta es de cordero. Por eso Apocalipsis dice que el cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Estos pasajes nos muestran de manera implícita que al dejarse vestir por Dios con las pieles de este cordero, ellos renunciaban a su justicia propia, que estaba simbolizada por los delantales hechos por ellos con las hojas de higuera, y aceptaban la justicia preciosa del Señor, que daba su vida en lugar de la de ellos. Adán y Eva se dieron cuenta de que la muerte que merecían la estaba recibiendo el Redentor prometido, simbolizado en ese preciso instante por el Cordero, que estaba siendo inmolado para pagar el precio del pecado de Adán, para derramar su sangre en lugar de la de ellos. Esa sangre es símbolo de redención, símbolo de salvación, y además para cubrirlos con sus vestidos. Este evento también les demostraba o les enseñaba que un día vendría a la tierra el Mesías, el Redentor prometido, para destruir el pecado y deshacer las obras del diablo, pisar la cabeza de la serpiente. Prueba de que ellos esperaban al Redentor y de que además creían en las promesas de Dios y vivían bajo su obediencia es la frase que Eva expresa en Génesis 4:1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Los estudiosos de la Biblia y también la hermana de Huay afirman que Eva y Adán creyeron que este primer hijo era el Redentor prometido, lo que nos muestra varias cosas. Primero, que ellos aceptaron la promesa de Dios con esperanza. Segundo, que aceptaron la redención que vendría por parte de Dios. Tercero, que no vivieron en pecado o en rebeldía o en rebelión el resto de sus vidas, sino que se arrepintieron y aceptaron los términos del pacto eterno. Y Dios, en su gran amor y misericordia, los perdonó, los recibió, los aceptó. Gloria a Dios por su redención. En el libro Patriarcas y Profetas
bajo el título El plan de redención, encontramos la siguiente información valiosísima. Presta mucha atención. La primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto. El Señor declaró: «Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Génesis 3:15. Esta sentencia, pronunciada en presencia de nuestros primeros padres, fue una promesa para ellos. Mientras predecía la lucha entre el hombre y Satanás, declaraba que el poder del gran adversario sería finalmente destruido. Adán y Eva estaban como criminales ante el justo juez y aguardaban la sentencia que merecía su transgresión. Pero antes de oír hablar de la vida de trabajo y angustia que sería su destino, o del decreto que determinaba que volverían al polvo, escucharon palabras que no podían menos que infundirles esperanza. Aunque habrían de padecer por efecto del poder de su gran enemigo, podrían esperar una victoria final. Párrafo 9 del capítulo El plan de redención de Patriarcas y Profetas. El sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto manifestar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte, y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su pecado, de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar, y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro y le libraba de una completa desesperación. Párrafo 18 del capítulo El plan de redención, libro Patriarcas y Profetas. En el libro El deseado de todas las gentes vemos en el capítulo 3 el cumplimiento del tiempo. Párrafo 1, lo siguiente: la venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verla. En otras palabras, confirmamos que Adán y Eva aceptaron la promesa, esperaban la promesa y hasta creyeron que Caín era el cumplimiento de esa promesa. Sin embargo, murieron sin verla, pero esperándola. La promesa del Señor de enviar al Redentor para deshacer las obras del diablo estaba en el corazón de Adán y Eva como un fuego inextinguible, un fuego que no lo pudo apagar el dolor de la consecuencia del pecado, no lo pudo apagar el tiempo ni los siglos que ellos vivieron en esta tierra. Murieron con la esperanza viva, creyendo en el Redentor prometido. Dios le mostró claramente a Adán y a Eva que su pecado era perdonado, pero también les mostró lo que el cielo tenía que sacrificar para perdonarlos y para redimir a la humanidad. Esta revelación los afligió profundamente
pero también los motivó a vivir una vida completamente rendida al Señor el resto de sus vidas. Patriarcas y Profetas afirma: Adán vivió casi 1000 años entre los hombres, como testigo de los resultados del pecado. Con toda fidelidad trató de poner coto a la corriente del mal. Se le había ordenado instruir a su descendencia en el camino del Señor, y cuidadosamente atesoró lo que Dios le había revelado, y lo repetía a las generaciones que se sucedían, a sus hijos y a sus nietos. Hasta la 9ª generación pudo describir Adán el estado santo y feliz del hombre en el paraíso, y repitiéndoles la historia de su caída, les refirió los sufrimientos mediante los cuales Dios le había enseñado la necesidad de adherirse estrictamente a su ley, y les explicó las misericordiosas medidas tomadas para su salvación. Pero solo unos pocos prestaron atención a sus palabras. A menudo le hacían amargos reproches por el pecado que había traído tanto dolor a sus descendientes. La de Adán fue una vida de tristeza, humildad y contrición. Cuando salió del Edén, la idea de que tendría que morir le hacía estremecerse de terror. Conoció por primera vez la realidad de la muerte en la familia humana cuando Caín, su primogénito, asesinó a su hermano. Lleno del más agudo remordimiento por su propio pecado y doblemente acongojado por la muerte de Abel y el rechazamiento de Caín, Adán estaba abrumado por la angustia. Veía cómo por doquiera se esparcía la corrupción que iba a causar finalmente la destrucción del mundo mediante un diluvio. Y a pesar de que la sentencia de muerte pronunciada sobre él por su Hacedor le había parecido terrible al principio, después de presenciar durante casi 1000 años los resultados del pecado, Adán llegó a considerar como una misericordia el que Dios pusiera fin a su vida de sufrimiento y dolor. Patriarcas y Profetas, capítulo 6, titulado Sed y Enoc, párrafos 6 y 7. Mi hermano y mi hermana, Dios hizo todo perfecto. Dios hizo el mundo hermosamente maravilloso. Creó al ser humano y lo dotó de perfección, santidad, hermosura y gloria. El pecado entró y deterioró lo que Dios había hecho perfecto. Y a pesar de que el pecado es tan terrible, podemos ver todavía unos visos extraordinarios de belleza, tanto en el ser humano como en la naturaleza. La Biblia nos dice que Dios es bueno, que Dios es el Creador, que Dios es el sustentador, que Él está con nosotros, que Él guía nuestros pasos, que quiere lo mejor para nosotros. La naturaleza hace lo mismo. La vida de Cristo registrada en la palabra de Dios hace lo mismo y testifica que somos amados, que somos salvados en su sangre, que solo tenemos que decirle: Señor, quiero, ayúdame. Quiero ser salvo, sálvame por favor, y Él lo hará. No permitamos que el pecado siga deteriorando lo que Dios creó perfecto. Nuestra vida es del Señor, nuestro futuro es del Señor, nuestro presente debe ser del Señor. Ninguna tentación, por grande que sea, te va a dar el amor, la satisfacción, el gozo y la plenitud que te da Cristo. La tentación te promete gozo, pero nunca te lo va a dar. Te promete o nos promete satisfacer nuestro placer, nuestro gusto caprichoso, pero solo lo logra por un instante y luego se va ese placer momentáneo y llega un dolor, un vacío más terrible que el que había antes. Pero Cristo satisface nuestra alma para siempre. Cristo llena cualquier vacío y llena ese vacío con vida en abundancia, con salvación, con amor, con poder. No hay otro camino
sino solo Cristo. Y aunque el pecado deterioró nuestra relación con Dios, Cristo Jesús vino a ser pontífice, vino a ser un puente para unir las partes que se habían separado, a Dios y al hombre, y nos une con un amor eterno al Padre Celestial. Esto no quiere decir que el Padre estaba enojado con nosotros. Esto quiere decir que nosotros estábamos enojados con el Padre Celestial. Pero Cristo vino a mostrarnos cómo es el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Él nos amó primero. No fuimos nosotros los que lo buscamos a Él. Fue Él el que nos buscó a nosotros, porque Él nos amó primero. Y siendo que Él lo ha dado todo por nosotros, nos toca ahora a nosotros tomar la sublime decisión de darlo todo por Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos todo, porque tú lo mereces. Te entregamos hoy nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón, nuestros planes. Oh Señor, sálvanos por tu gracia. Ayúdanos a vivir en este mundo para gloria tuya, reflejando tu carácter santo, tu mansedumbre, tu sencillez, tu humildad, tu misericordia. Gracias porque escuchas todas las oraciones que hacemos. Oro por mis hermanos y mis hermanas. Cada petición que ellos tienen para ti sea respondida de acuerdo a tu gran amor, a tu gran misericordia, a tu gran sabiduría. Gracias por salvar a nuestros amados, a nuestra familia. Señor, salva a nuestros hijos. Libértalos si están esclavizados por el pecado. Desengáñalos si están engañados por Satanás con sus astucias, con sus mentiras. Los encomendamos en tus manos porque sabemos que tú los amas más de lo que nosotros los amamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanito y hermanita, si este mensaje te ha bendecido, te invito a compartirlo con tus contactos. Te invito a darle me gusta a este video y te invito, mi hermano y mi hermana, a suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Te ha hablado tu hermano Natanael Baloyes y como siempre te recuerdo que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.